Nos ponemos cómodos, hermanos. Vamos a continuar hoy día con la serie de sermones basados en el libro de Colosenses. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 8. Ahora su Biblia, leámoslo juntos. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Cuando lo tenga me dice amén y lo leemos juntos. Amén. Colosenses 1, 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén y amén. El sermón en esta tarde tiene por nombre un evangelio que lleva fruto y crece. Un evangelio que lleva fruto y crece. Como ya les dije, hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo brillante de cómo alentar, de cómo fortalecer a los demás por medio de la gratitud. ¿Está usted débil en esta tarde, en este día? ¿Está su fe débil? ¿Está aquietado? ¿Las circunstancias son abrumadoras ante usted? Hermano, que en esta tarde, esta palabra, el día de hoy, pueda ser un aliento de fortaleza y edificación para su vida. Hermanos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, en esta carta, aún desde su prisión, aún desde la prisión que está viviendo el apóstol Pablo, que escribió esta carta preso por el Evangelio, comienza primeramente dando gracias a Dios por lo que él estaba haciendo en la vida de los colosenses. Hermano, estás sufriendo. En ese momento de sufrimiento puedes darle gracias al Señor por lo que está haciendo en ti y en los demás. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y es notable entender que esta actitud no solamente se limita a este pasaje, sino que a lo largo de toda la epístola, el apóstol Pablo menciona la gratitud a Dios por lo menos en 5 ocasiones. Y esto nos muestra que para el apóstol Pablo la gratitud era una parte esencial de la vida cristiana y de su ministerio. ¿Cuánto te ha costado sacar adelante proyectos? ¿Cuánto te ha costado formar un matrimonio firme en el Señor? ¿Cuánto te ha costado formar una familia? ¿Cuántas lágrimas o aflicción de espíritu has tenido dentro de ti en esta vida, en este último tiempo? Hermano, te hago la siguiente pregunta. En medio de esa dificultad, ¿le has dado gracias al Señor aún? De repente pasan cosas que nos descolocan, que nos muestran la vulnerabilidad, lo vulnerables que somos. Somos capaces de dar gracias aún en esos momentos. El agradecimiento o la gratitud no surge de la situación personal de Pablo, que era muy difícil, sino que de su alegría al ver la obra de Dios en otros. Y este espíritu de gratitud nos debe desafiar a nosotros a seguir ese ejemplo de reconocer la gracia de Dios no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de todos los demás, porque a lo largo de la historia muchos hombres de Dios fueron moldeados por medio del sufrimiento y por medio de este tipo de gratitud en medio del sufrimiento. Por ejemplo, Moisés alabó a Dios junto a su suegro Jetro cuando vio al Señor liberando al pueblo de Israel de Egipto. El pastor y reconocido predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, frecuentemente agradecía a Dios por los miembros de su congregación en Londres y resaltaba el amor que ellos tenían por Cristo y su fidelidad en el servicio. Y en tiempos más recientes, William Carey, el padre de las misiones modernas, escribió muchas cartas llenas de gratitud por el apoyo de otros creyentes que le sostuvieron en su obra misionera en la India. Yo te hago una pregunta. ¿Le das gracias tú al Señor por tu pastor, por los hermanos de tu iglesia? Déjeme decirle, hermanos, que yo le doy gracias infinitas al Señor por su vida, por la vida de usted, por el servicio que usted hace en la obra del Señor.
Hermanos, debemos seguir este ejemplo nosotros también, porque somos llamados a vivir una vida de gratitud, no solamente por las bendiciones que el Señor nos ha dado personalmente, porque es fácil darle gracias al Señor cuando he cambiado el auto, es fácil darle gracias al Señor cuando he sido ascendido, es fácil darle gracias al Señor cuando las cosas secularmente me están yendo personalmente, pero darle gracias al Señor por el otro muestra, hermanos amados, muestra que no somos personas egoístas ni egocéntricas, sino que somos capaces de alegrarnos con la bendición del otro, alegrarnos por la vida del otro, alegrarnos por el crecimiento espiritual del otro, como Pablo se alegraba del crecimiento de los colosenses. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque la palabra dice que somos como miembros de un solo cuerpo. Cada vez que un creyente o una iglesia es fortalecida, todo el cuerpo es edificado. Y yo le quiero poner un peso y una responsabilidad sobre usted. ¿Sabe por qué? Quiero poner este peso y esta responsabilidad sobre usted porque es súper importante. Cada vez que usted tiene una victoria personal, toda la iglesia se regocija con usted. Pero así también cada vez que usted peca, toda la iglesia se duele con usted. Así como cuando usted peca, su familia se aflige. Cuando usted yerra, ¿verdad? O yerra, también está bien dicho si no me equivoco, yerra del blanco, peca contra Dios. Su familia sufre, pero no solamente su familia, sino que la comunidad sufre, la comunidad se duele, la comunidad se afecta. Pecar no puede ser una licencia que nos demos con mucha libertad. No podemos darnos, hermanos amados, la libertad de pecar como si nada se hubiese afectado, porque cada vez que usted peca, se afecta en su entorno, se afecta a la iglesia, nos afectamos todos. Y de la misma manera, cada vez que un hermano es fortalecido y edificado en la fe, como lo eran los colosenses, es motivo de que toda la comunidad se alegre, de que otros nos alegremos, de que todos nos regocijemos por las victorias que usted está teniendo en su vida. Por lo tanto, este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8, que es el pasaje de este sermón, lo que está haciendo el apóstol Pablo es expresar su gratitud. ¿Por qué? Por la evidencia de la obra del Espíritu Santo en los demás. Su oración, hermanos amados, es una invitación para que reflexionemos acerca de 3 marcas distintivas que existen en la vida de hombres y mujeres que son transformadas por Cristo. Primero, la fe, el amor y la esperanza. Por lo tanto, cuando examinemos este texto, vamos a analizar estas características que son un motivo de gratitud y que también son de inspiración y desafío para nuestra vida cristiana. Leamos el versículo 3, por favor. Colosenses 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza el apóstol Pablo. Y desde esta declaración, Pablo ya muestra que la gratitud está completamente enfocada ¿en quién? En Dios, quien es la fuente de la bendición. Hermanos, esto es importante porque nos recuerda que la verdadera gratitud a Dios no es solamente una expresión emocional, sino es un acto de obediencia y adoración a Dios. Cuando vimos el primer mandamiento dentro de la serie de los 10 mandamientos, vimos que la forma correcta de adorar a Dios entre ellas implicaba primero la adoración, o la forma correcta de tener a Dios como el único Dios implica la adoración, implicaba la invocación e implicaba la gratitud. ¿A quién le das gracias a Dios a quién le das gracias, mejor dicho, por lo que has logrado en tu vida? ¿A quién le das gracias? ¿Quién es en última instancia a quién le das la gracia? Hermano, el Señor es el autor de todas las bendiciones. De Él viene toda buena dádiva, dice el apóstol Santiago. Entonces, hermanos amados, esta gratitud está estrechamente relacionada con el cumplimiento del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya que ese primer mandamiento nos llama a reconocer, a amar y honrar a Dios como el único y verdadero Dios. Y una forma esencial de obedecer este mandamiento es por medio de la gratitud. Cuando nosotros no somos agradecidos con el Señor, estamos faltando a ese primer mandamiento.
Hermanos, cuando damos gracias a Dios por otro lado, reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él y que Él merece toda la gloria. El apóstol Pablo, hermanos, no solamente agradece explícitamente a Dios, sino que lo hace como aquel que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que esa gratitud que le tenemos a Dios está, hermanos amados, fundamentada en la obra redentora de Cristo. ¿Cómo llegamos al Padre? Hermanos, los judíos todavía llegan al Padre, o sea, todavía creen, mejor dicho, que llegan al Padre, pero ellos no ponen en la ecuación a Cristo como el mediador. El apóstol Pablo dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sin la intervención de la obra redentora de Cristo es imposible llegar al Padre en gratitud. Y cada vez que expresamos gratitud a Dios, estamos reafirmando nuestra lealtad a Cristo. Estamos reafirmando nuestra lealtad al Padre y a Cristo, honrándolo por lo que Él es y lo que Él hace. Ahora bien, el apóstol Pablo dice: siempre orando por vosotros. De modo que esta es una disciplina continua. Esta es una disciplina continua. Le das gracias todos los días a Dios. Hermanos, esta gratitud no es un acto ocasional, sino una práctica constante. Y este hábito refleja, ¿qué cosa? Una dependencia de Dios, una dependencia continua, cumpliendo el llamado de adorarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Es un pasaje muy conocido. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos amados, este hábito es una dependencia completa del Señor. Es una dependencia. Y cuando agradecemos al Señor, y cuando el apóstol Pablo agradece a Dios por los creyentes de Colosas, lo que Pablo está haciendo es subrayar que todo fruto espiritual en ellos es obra soberana de la gracia de Dios. Hermanos, sin duda que dentro de la iglesia tratamos de tener buenos programas de discipulado, tratamos de tener buenas escuelas dominicales, ¿verdad? Buenos temas a tratar. Tratamos discipulado de membresía, tenemos escuela dominical, tenemos catecismo para los niños, tenemos buenas enseñanzas, tratamos de tener buena enseñanza. Pero hermanos amados, el fruto espiritual que hay en usted y en nosotros no es la capacidad del pastor, no es el buen material de discipulado, sino que es la obra soberana del Señor que está trabajando en tu vida, que está trabajando en mi vida. Por eso damos gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo en usted. Y así la gratitud, hermanos, no solamente honra a Dios como el proveedor de toda buena dádiva, sino también al Señor como al Señor que obra todo para su propia gloria. El reformador Juan Calvino entendía profundamente que la gratitud es una expresión central en la adoración. Sin gratitud, hermanos amados, ¿usted trajo acción de gracias a este servicio? ¿Trajo salmos, trajo cántico? ¿Qué trajo usted para darle al Señor a este servicio de adoración? Hermanos, en los escritos de Calvino, él afirmaba que todo lo bueno en la iglesia y en la vida cristiana era un reflejo de la gracia soberana en Dios. En una carta a los líderes de la iglesia de Estrasburgo, en Francia, Calvino expresó su agradecimiento a Dios por el crecimiento espiritual de los creyentes bajo su cuidado, reconociendo que todo era obra del Señor. Qué arrogancia diríamos si diéramos gracias, ¿verdad?, por lo bueno que hemos hecho, ¿verdad? Si nos diéramos gracias entre nosotros por la gran capacidad y elocuencia de los presbíteros de nuestra iglesia, por la gran capacidad que tienen nuestros hermanos, ¿verdad? Hermanos, erraríamos al ser arrogantes y al no reconocer que todo lo bueno que nosotros somos y tenemos viene del Señor. Por lo tanto, Calvino veía la gratitud no solamente como un deber, sino como una declaración de fe, de adoración al único y verdadero Dios. Pregunta: ¿reconoces o reconocemos en nuestra gratitud una expresión de obediencia a este mandamiento, al primer mandamiento? Cuando agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en la de los demás, proclamamos que Él es el único digno de alabanza
y adoración. Leamos por favor al siguiente punto y leamos Colosenses 1, los versículos 4 y 5. Colosenses 1, versículos 4 y 5. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El siguiente punto nos habla de las evidencias del Evangelio en los creyentes. Y aquí nos vamos a ser desnudados en nuestro corazón para saber si existen estas evidencias. Bueno, la razón por la que el apóstol Pablo expresa gratitud es esto: porque ha oído que los colosenses tienen verdadera fe en Cristo y que tienen amor a los santos y que tienen esperanza en la eternidad. El apóstol Pablo destaca 3 evidencias. Y estas 3 evidencias son clave de la obra del Evangelio en la vida de cada uno de los creyentes. Primeramente, la fe, después el amor y después la esperanza. También lo cita el apóstol Pablo, me parece que en Corintios, cuando dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. O sea, son 3 características muy puntuales en el pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que todo verdadero creyente tiene 3 evidencias que son principales: fe, esperanza y amor. Y estas virtudes, dice, según las Escrituras, no son fruto del esfuerzo humano, sino que son el resultado, nuevamente, de la obra que Dios hace en el creyente. La primera evidencia que él nombra es la fe en Cristo Jesús. Y esta fe no es simplemente un entendimiento intelectual, sino que es una confianza real y total en la persona y obra de Jesucristo como Salvador y Señor en su palabra. ¿Sabe usted por qué yo me siento perdonado? ¿Sabe usted por qué nosotros oramos y mostramos nuestros pecados, exponemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por ellos? Porque creemos con fe que Jesucristo, por la obra hecha por Cristo, Él real y verdaderamente perdona todos nuestros pecados. Así lo expresa el Catecismo de Heidelberg, sobre el cual la fe se define principalmente como una certeza y confianza personal en las promesas de Dios reveladas en la Escritura y que se hacen efectivas a través de la obra de Jesucristo. Y el Catecismo dice que esta fe no es solamente un acuerdo intelectual, sino que es una confianza plena y personal en Él como Salvador y Señor. Hermanos, porque uno puede ser un gran teólogo, un erudito en la Biblia, un académico, un filiólogo espectacular, entendimiento asertivo de todo lo que dice la Escritura, sin tener una verdadera fe. Todo puede quedar solamente al nivel del intelecto y no del corazón. Pregunta: ¿la fe que tú tienes es una fe verdadera en el Señor Jesús? Hermanos, Pablo menciona específicamente que la fe puesta en Cristo, Pablo menciona específicamente que esta fe está puesta en Cristo, ¿verdad? No es fe en la fe. Hay personas, hay el movimiento neopentecostal que predica la palabra de fe. Al final, cuando dice yo declaro, yo decreto, lo que está haciendo es poner la fe en mi fe, ¿verdad? Es como decía un predicador, ¿verdad?, que me gustó mucho su ilustración, aunque no estoy del todo de acuerdo con lo que él dice, pero una vez dijo una ilustración muy buena. Él dijo que la fe en Cristo es como subirse a un bidón de combustible y pensar que voy a andar por estar en un bidón de combustible. El bidón de combustible, para que funcione, tiene que estar en el vehículo, ¿correcto? Por lo tanto, la fe es superflua, no sirve para nada, es basura, no sirve. Pero la fe puesta en Cristo, hermanos amados, la fe del Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el apóstol nos recuerda que el objeto de nuestra fe no es una doctrina. Nosotros nos llamamos cristianos, hermanos, antes de ser reformados, antes de ser supralapsarianos, infralapsarianos. Yo sé que estoy llenándolo de teología quizá, antes de ser paidobautistas o credobautistas, o antes de ser continuistas o cesacionistas, o antes de ser un sinfín de distinciones teológicas que una iglesia pueda tener en detrimento de otra.
antes que todo, nuestra fe es cristiana. Somos cristianos, hermanos amados. Nuestra doctrina, nuestra fe no es una doctrina abstracta ni un sistema religioso, sino que nuestra fe es una fe real en una persona, el cual es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra fe debe ser una respuesta constante al Evangelio, reconociendo a Cristo como el fundamento y centro de nuestras vidas. Ahora, en la teología reformada, este entendimiento de fe resalta lo que la Biblia expresa en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué cosa? Que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. No es algo que yo me esfuerzo para que me salga la fe, ¿verdad? O me levanto temprano para ver si ahora tengo fe. La fe, hermanos amados, es un don de Dios según Efesios capítulo 2. No es algo que nosotros podamos generar por nuestras propias fuerzas o por nuestra voluntad, sino que es un regalo soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él lo escogió hacerlo, que Él quiso hacerlo y lo hizo. Él es soberano. Entonces, Dios nos da la capacidad de creer en Jesús, y esta fe, como todas las virtudes cristianas, es un resultado directo de su gracia. Fíjese, el Señor dice que para ser salvo hay que creer. Pero el Señor sabe que nosotros no podemos creer con nuestras propias capacidades y por lo tanto nos regala la fe. Nos dice cómo creer y nos da los medios para creer. A eso se le llama sola gracia, hermanos. Y por otro lado, sola fide, que es la sola fe, es un pilar fundamental de nuestra confesión religiosa. Me refiero de nuestra práctica de vida. Pues el justo vive por la fe, y una fe que es dada y sostenida por Dios y no por nosotros. Por lo tanto, hay fe en ti, hay fe. El Señor Jesús, si no me equivoco, fue el que dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En un mundo de agnosticismo, en un mundo postmoderno. El postmoderno tiene la característica de decir que no existe la verdad, que cada uno puede tener su verdad. En medio de este contexto, el Señor se pregunta: ¿hallará el Señor fe en la tierra? ¿Hay fe en ti? ¿Hay fe verdadera en el Hijo de Dios revelado en las Escrituras? Por otro lado, el apóstol Pablo da gracias al Señor porque los colosenses no solamente tienen fe, sino que tienen amor, un amor cristiano. Y esa es la segunda evidencia del Evangelio que el apóstol Pablo muestra. Y este amor, según el apóstol Pablo, no es selectivo ni limitado, sino que se extiende, dice, a todos los santos. Eso es lo que dice el versículo 4. Habiendo oído, dice, de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis, ¿a quiénes? A todos los santos. De modo que esta fe no surge de nosotros mismos, sino como una respuesta al amor que Dios mostró en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos si primeramente no he entendido lo que Dios ha hecho por mí? ¿Verdad? El Señor Jesús cuando tuvo el encuentro con el fariseo y con la mujer samaritana, y la mujer regó sus pies, ¿verdad? Enjugó sus pies con sus lágrimas y perfumó sus pies con perfume. El fariseo se preguntaba: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El Señor le dice una palabra muy crucial. Dice: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, usted y yo, a lo mejor pensamos que tenemos distintas condiciones morales. Algunos se sentirá muy santo, otros no tanto, otros se sentirá un miserable. Ese fariseo se sentía muy santo. Ese fariseo se sentía superior moralmente a esa mujer samaritana, ¿verdad? La diferencia, hermanos amados, no es que ese hombre fuese más o menos pecador que ella. Los dos eran pecadores. La diferencia estaba en que esa mujer reconocía su condición de pecadora, y por lo tanto, al reconocer su condición de pecadora, ella se sentía perdonada y amada. Por lo tanto, hermanos, la invitación en esta hora es a que usted y yo reconozcamos que la forma en la que amamos a Dios es primeramente evidenciando su amor y su perdón para con nosotros. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Búsquelo rápidamente. Primera de Juan, gracias mi hermano.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Búsquenlo tranquilo. Primera de Juan 4, 19. Dice así: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amado hermano, cuando el apóstol habla de que los colosenses aman a todos los santos, lo que estaba haciendo era demostrar que ellos comprendían la naturaleza del cuerpo de Cristo. Como creyentes estamos llamados a amarnos unos a otros porque Él nos amó primero. Yo le amo porque reconozco que Él primero me amó, me perdonó y por eso nace amor por Él. Pregunta: ¿amamos nosotros a Dios y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a los santos? Hermanos, como creyentes estamos llamados a amarnos los unos a los otros. En esto conocerán, dice el Señor Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. Hermano amado, este amor cristiano tiene una conexión directa con la gracia soberana de Dios, porque el amor cristiano, nuevamente, al igual que la fe, no es una obra del esfuerzo humano, sino que es un amor que fluye de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Y este amor es una obra de la nueva creación en Cristo, un amor que demuestra el poder del Evangelio para transformar el corazón. Hermanos, todos nosotros por naturaleza somos egoístas, egocéntricos, pensamos solamente en nosotros. ¿Cómo es posible que seres egoístas y egocéntricos puedan amar a sus hermanos? Solamente por la obra poderosa y soberana de Dios que transforma tu corazón, que transforma mi corazón, para amarte, para amarnos, para preocuparnos por alguien más que no seamos nosotros mismos. Hermanos, amados, un amor cristiano es un amor que demuestra el poder del Evangelio y que nos hace vivir en comunidad, que nos hace sentir la necesidad de estar aquí. Yo no sé si tú tienes la necesidad de congregarte, hermano. Yo no sé si tú tienes la necesidad de ver a tu hermano. Esa es una necesidad creada por el Señor. No es un acto de voluntarismo, de buena onda, sino que es un reflejo de la obra de Cristo en la vida de su iglesia. Como tercera evidencia del Evangelio, encontramos la esperanza. Habla de la fe, del amor y la esperanza. Y esta es descrita que esta esperanza, dice el apóstol Pablo, está guardada en los cielos. Qué interesantes palabras, porque esta esperanza no es una incertidumbre, sino que es una seguridad basada ¿en qué? Basada en las promesas de Dios y en la obra consumada de Cristo. Una esperanza que trae consuelo. ¿Consuelo de qué? De que no me pertenezco, de que soy del Señor. Dice el apóstol Pablo que esta esperanza está guardada en los cielos, lo que está estrechamente ligada a la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque la esperanza que tenemos está segura. La esperanza que tenemos es una esperanza segura. Yo tengo esperanza quizás de que mi hija encuentre un buen esposo en el Señor, se case y tenga una familia digna en el Señor. Pero es una esperanza en este mundo que yo no la tengo asegurada, ¿verdad? Usted puede tener esperanza de que le suban el sueldo mañana en su trabajo, pero no tiene asegurada esa esperanza. Es una esperanza incierta. Pero la esperanza de la que habla el apóstol Pablo es una esperanza que está guardada. Y guardada no en un baúl, en su ropero, no en un baúl, en mi cuenta corriente, ¿verdad? No en mi casillero, ¿verdad? En mi casillero del trabajo. Es una esperanza que está guardada en los cielos, bajo la mano más poderosa, la mano del Señor. Por lo tanto, hermanos amados, por lo tanto, la esperanza que tenemos es una esperanza segura porque nuestra salvación está asegurada en Cristo, quien es el fundamento de nuestra esperanza eterna. Amado hermano, el apóstol Pablo señala que esta esperanza es por causa de la fe y el amor. Saber que nuestra herencia celestial, saber que Dios te ha prometido morada en los cielos, saber que la muerte te puede separar del Señor porque está garantizada la gloria para ti. Saber que esa herencia está segura en Cristo nos debiese dar confianza para vivir este mundo
con fe y con amor, de manera sacrificial. Porque esta esperanza no es simplemente un consuelo del futuro, sino una realidad presente que transforma nuestras vidas hoy, aquí y ahora. Recuerden que la fe, hermanos amados, la fe es en el aquí y en el ahora. Esta esperanza, hermanos, no es simplemente un consuelo futuro. La obra, hermanos amados, de Cristo en la cruz es lo que nos da esperanza. Y es una esperanza que es soberanamente garantizada por el mismo Dios que nos llamó a su salvación, como lo expresa también la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 18, cuando habla de la esperanza y de la salvación. Dice que esta esperanza está asegurada en Cristo. Escuche bien. Dice que la salvación y la esperanza está asegurada en Cristo y su salvación es segura en Él. La esperanza cristiana, hermanos, no es incierta, ni es fluctuante, ni es llevada por el viento como una hoja en el otoño, ¿verdad? No es de doble ánimo, sino que está segura en Cristo y es indestructible porque se basa en su obra consumada. Pregunta: ¿estas virtudes son evidentes en nuestras vidas? ¿Hay verdadera esperanza, hay verdadero amor y verdadera fe en nosotros? Cuando examinamos estas características podemos evaluar cómo la obra del Evangelio está transformándonos. Así como Pablo agradecía a Dios por estas evidencias en la vida de los colosenses, podemos pedir al Señor que también haga crecer estas virtudes en nosotros. ¿Qué te falta? Falta fe, falta amor, falta esperanza. Recuerde que muchas de las enfermedades de este siglo, la ansiedad, las crisis de pánico, los miedos al futuro, todas son cuestiones que son, hermanos amados, que nacen producto de la falta de ¿qué? De la falta de esperanza, de la falta de fe, de la falta de amor. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice ahora el versículo 6, lea conmigo, por favor. Colosenses 1:6 dice, leamos el 5 y el 6, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Este punto tiene por título un evangelio que produce frutos. Porque en este versículo Pablo resalta un aspecto que es fundamental, y es el hecho de que el evangelio no solamente llega a los creyentes, sino que también produce un crecimiento constante y poderoso, fructífero. El evangelio es una fuerza que nosotros no podemos ver. El evangelio es un poder que transforma internamente nuestros corazones, ¿verdad? Es una fuerza poderosa que no se limita a transformar el corazón en el momento de la conversión, sino que desde ahí produce fruto, trabajando en la vida de los creyentes de manera constante. Este pensamiento no lo tienen, hermanos amados, por ejemplo, la Iglesia Católica de Roma. Ellos no ven este crecimiento constante en el evangelio, no lo asimilan de esa forma. Existe un conformismo en la participación de los sacramentos y con eso ellos creen que es suficiente, cuando el evangelio lo que produce es verdadera transformación en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano. El evangelio, hermanos amados, el evangelio transforma el corazón constantemente, llevando fruto y aumentando nuestro crecimiento. Es una obra de progreso continuo. El evangelio el evangelio que recibieron los colosenses es un evangelio que lleva fruto. Desde el primer día que escucharon la gracia de Dios en verdad. Este fruto, hermanos, no es opcional. No es como, yo escuché, pero yo no soy un cristiano tan metido. ¿Has escuchado? No, yo soy creyente, pero no fanático. Yo soy creyente, pero de afuerita nomás. Yo no soy un fanático religioso. No, yo no me meto mucho. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Hermanos, el fruto del evangelio no es un fruto opcional, sino que es un resultado inevitable. Inevitable. Es un resultado que no puedes evitar. Si Cristo está en ti, tu vida será transformada. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz es el fundamento de este fruto. Cristo está metido en todo lo que hacemos. Mire lo que dice y lo que enseñó el Señor Jesús
en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Lo voy a leer, ya lo leímos en la lectura bíblica. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. La vid, nosotros los chilenos tenemos una gran cultura vitivinícola, ¿verdad? Una cultura del vino, de muchas viñas. Y usted cuando pasa por afuera de una viña puede observar que hay muchas vides, ¿verdad? Hay muchas vides, hay muchos tronquitos de los cuales se desprenden los denominados pámpanos, de lo que habla la Escritura, de la cual sale el fruto de la uva. El Señor Jesús, usando esa ilustración alegórica, dice: yo soy la vid, yo soy el tronco. La fruta no puede salir fuera de ese tronco, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos que salen de mí y que producen fruto. Cristo es la fuente de todo crecimiento y fructificación en la vida del creyente. Si el Evangelio tiene lugar en nuestros corazones, no podemos permanecer estáticos, no podemos permanecer quietos, sino que seremos transformados y comenzaremos a dar fruto para la gloria de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿eres más paciente ahora que antes de conocer a Cristo? ¿Hay más amor en ti ahora que antes de conocer a Cristo? ¿Hay más servicio hacia los demás ahora que antes de conocer a Cristo? Todos esos son frutos, hermanos. Son frutos. Pablo además menciona que este evangelio que llegó a los colosenses ha llegado a vosotros, dice, así como a todo el mundo. Porque no es un evangelio que se limita a una cultura. No, el evangelio no es algo que se limite a una región, a un grupo de personas, sino que es global. El Señor dijo: y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Hermanos, la obra de Cristo no tiene fronteras. Aquí hay personas de distintas nacionalidades, de hecho, evidenciando que el evangelio es para todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus. Imaginemos dos tipos de semilla. La semilla del mango, que solamente crece en climas tropicales, el mango. Y la semilla del pino, en el sur de Chile hay muchos pinos, que necesita clima frío y montañoso. Ambas semillas tienen y necesitan condiciones específicas para crecer y no pueden crecer ni prosperar fuera de esos climas. Sin embargo, hermanos, el evangelio es diferente. El evangelio es multicolor, y no lo digo de manera progresista, no se equivoque, porque hay hermanos asiáticos, negros, caucásicos, latinos, indígenas, que aman y sirven al Señor. Hay una diversidad. ¿Por qué? Porque el evangelio, a diferencia de estas semillas, puede ser sembrado en cualquier lugar del mundo y dará fruto sin importar las condiciones climáticas y sin importar, hermanos, las condiciones culturales. No depende de terrenos especiales para crecer, sino que depende únicamente del poder de Dios que transforma vidas donde quiera que se predique. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir en Colosenses 1:6, cuando afirmó que el evangelio ha llegado a todo el mundo y lleva fruto y crece. Gloria a Dios, porque si usted y yo el día de hoy estamos aquí en torno a la predicación de la palabra, es porque el evangelio desde esos 12 discípulos se extendió a todo el mundo. ¿No le parece glorioso eso, hermanos? ¿No le parece glorioso que después de 2000 años haya un grupo de locos en este lugar escuchando el poder del evangelio después de tantos siglos? Eso solamente lo hace Dios, hermanos. No somos el fruto de un grupo de gente amistosa que quiere juntarse. De hecho, dentro de nosotros puede haber distintos pensamientos, distintas culturas, venimos de distintas condiciones socioeconómicas, distintas capacidades, etc. Pero lo que nos convoca es el poder de Dios en el evangelio. ¡Qué rico, hermanos! Hermanos, el evangelio es una semilla universal que puede dar fruto en cualquier corazón que lo reciba, porque es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo resalta aún más que este crecimiento y fruto se da desde el día, escuche bien, da fruto y crece desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos,
no es solamente un mensaje que se oye, sino que es un mensaje que se conoce y se recibe en el corazón. Y el conocimiento de la gracia es el motor que Dios impulsa, el motor de Dios que impulsa el crecimiento espiritual. Por lo tanto, el creyente que entiende la inmensidad de la gracia de Dios puede comprender lo que Cristo ha hecho por él en la cruz y experimenta un crecimiento verdadero. La fe reformada expresa que a través de la idea de que la salvación es solamente por gracia, y esa gracia es inmerecida, y por lo tanto esa gracia transforma al creyente desde adentro hacia afuera. El conocimiento verdadero de la gracia de Dios no es solamente un concepto teórico, no es un pensamiento teológico que estampa en una polera y le exhibo ante el mundo: oh, soy reformado, creo en la sola gracia. Sino que, hermanos amados, es una experiencia transformadora que da lugar a la verdadera santidad y al verdadero fruto espiritual. Pablo dice que el Evangelio da fruto, lleva fruto y crece. No es estático. Tú no eres el mismo de ayer. No es como la de aquella de la que canta Luis Miguel. Tú la misma de ayer. No, yo no soy. Tú no eres la misma de ayer. Yo no soy el mismo de ayer. Nosotros somos distintos a como éramos ayer. Un puritano dijo: no soy lo que quisiera ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el hecho de que el Evangelio lleve fruto y crece nos dice que el Evangelio no es algo que simplemente se recibe una vez y se olvida, ¿verdad? Sino que el Evangelio, cuando es vivido y comprendido cada día, tiene efecto continuo en tu vida, en mi vida. ¿Estás comprendiendo el Evangelio? Porque ese crecimiento espiritual es un proceso, hermano. Es un proceso que continúa a lo largo de toda tu vida, a lo largo de toda mi vida, hasta el último día en que tengamos aliento en este mundo. Hermanos amados, seguiremos y continuaremos en ese proceso de dar fruto y crecer. Porque este crecimiento es posible porque Cristo es la fuente, Cristo es la vid y nosotros somos simples pámpanos. Y si tú quitas un pámpano, quítale una ramita al árbol y déjalo solo y se va a secar. Pero cuando esa rama está injertada en el árbol, en el tronco, lleva fruto, reverdece y crece. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el propósito de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra doctrina. Cristo es el centro de nuestra religión, hermanos amados. Por lo tanto, nosotros tenemos una fe cristocéntrica. Podemos crecer en el Evangelio y ser preservados a lo largo de nuestra vida en este mundo únicamente porque Cristo nos sostiene en su gracia. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. ¡Qué tremendo! Nosotros somos guardados, estamos guardados. ¿Pero cómo? Claro, obviamente no está hablando literalmente el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no estoy guardado dentro de un baúl, no estamos guardados dentro de estas cuatro paredes. Nuestra alma está guardada, nuestra vida está guardada en las manos del Señor. Lo que nos asegura que nuestro crecimiento espiritual es seguro mientras estemos en Cristo. Mientras estemos en Cristo va a haber crecimiento sí o sí. A lo mejor tú pensarás: wow, yo quisiera hacer mucho más, ¿verdad? Quisiera que las cosas ocurrieran así, de una manera rápida. Hermano, no siempre sucede así. No siempre sucede todo de un momento para otro, pero sin duda siempre sucede algo. Siempre hay cambios que transforman tu vida, que transforman mi vida cuando estamos en Cristo. Pregunta: ¿está el Evangelio produciendo frutos en tu vida? ¿En tu matrimonio? ¿En tu noviazgo? ¿En tu paternidad? ¿En tu vida como hijo? ¿En tu vida como trabajador? ¿En tu vida cristiana? Hermanos, nosotros hemos oído el Evangelio igual que los colosenses. Y el Evangelio de la gracia produce fruto. Debe producir fruto en nosotros. Frutos de fe, frutos de amor, frutos de esperanza. Este fruto es la evidencia de que el Evangelio está creciendo en nosotros. Como creyentes, nuestra tarea, ¿cuál es? Permanecer en Cristo. Esa es tu tarea. Permanecer en Cristo. Afirmarte a Él y dejar que Él transforme cada área de tu vida. Esto no es solamente un cambio externo, aunque lo externo muchas veces evidencia lo interno, por cierto.
Pero no es solamente un cambio externo, sino que es una transformación interna que se ve reflejada en la manera que vivimos en el mundo, en nuestras relaciones, en nuestra obediencia a Dios y en nuestra misión de compartir el Evangelio a otros. Finalmente, leamos el versículo 7 y 8 de Colosenses 1, que dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Le puse como título este punto: portadores de la gracia de Dios. Aquí Pablo señala a Epafras, el plantador de la iglesia de Colosenses, con toda seguridad. Él fue el mensajero del Evangelio en Colosas y destaca cómo los colosenses aprendieron la verdad de él. Hermanos amados, la gracia del Evangelio que transforma vidas se transmite a través ¿de qué? De personas. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Necesitamos portadores que porten y prediquen el Evangelio. Hermanos, se necesitan fieles siervos como Epafras, quienes no solamente predican, sino que también viven la gracia que anuncian. ¿Eres tú un portador de esa gracia? ¿Somos nosotros portadores de esa gracia? Epafras era un ministro fiel de Cristo y predicó esa gracia a los colosenses, y el resultado ¿cuál fue? El Evangelio transformó los corazones de los colosenses, produciendo en ellos fe, amor y esperanza. Esto es un recordatorio de que el Evangelio no solamente cambia nuestra posición ante Dios, no solamente cambia tu forma de relacionarte con Dios, sino que cambia nuestra vida diaria, moviéndonos a vivir una vida con los valores del reino de Dios. Hay valores distintos. Antes yo creía, por ejemplo, en las relaciones sexuales antes del matrimonio era lo más normal en el mundo. Hoy día, con los valores del reino de Dios, no. Antes creía que amor es amor, no importa si son del mismo sexo. Hoy día, con los valores del reino de Dios, no. Antes creía que saltarse el torniquete en el metro era algo común y que todo el mundo lo hacía. Hoy, con los valores del reino de Dios, no. Antes creía, pero hoy día no soy lo que solía ser antes. Hoy día no pienso como solía pensar antes. El reino de Dios ha transformado mi vida y me está guiando a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Epafras fue un siervo fiel que compartió el Evangelio y también fue testigo del amor que Dios puso en la iglesia. Y este amor en el Espíritu es una manifestación de la gracia de Dios que nos transforma. ¿Cómo es que te he llegado a amar tanto? ¿Cómo es que nos hemos llegado a amar tanto, hermanos, si no nos conocíamos hace un tiempo? ¿Quién produce eso sino Dios? Este amor es la gracia de Dios transformándonos. Hermanos, el amor de Dios transforma nuestra comunidad. En la iglesia este amor es un amor mutuo que refleja la unidad del cuerpo de Cristo, que es un signo visible de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que Epafras declaró en los colosenses fue algo fundamental. Los colosenses no solamente habían oído el Evangelio, sino que lo estaban viviendo, tenían fe, tenían amor, tenían esperanza. Por lo tanto, su amor por los santos no era algo superficial, sino que era un fruto real del Espíritu Santo. De modo que el Evangelio, como lo hemos dicho, crece y produce frutos y transforma a las personas desde adentro hacia afuera por medio de la enseñanza y la predicación. Esto que estamos haciendo es un medio de gracia, donde el Señor dispensa gracia en usted para que sigamos creciendo. De modo que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. No me pertenezco, soy de Cristo. Y esta transformación se refleja en nuestras relaciones con los demás. Como creyentes, estamos llamados a ser siervos fieles del Evangelio, transmitiendo esa gracia hacia los demás y viviendo de acuerdo a ella. Pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana o esta tarde es: ¿está la gracia de Dios transformando nuestras vidas y mis relaciones? Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida que refleje la gracia de Dios. A veces en mis relaciones yo daré gracia. A veces perdonaré al que me ofendió, a mi esposo, a mi esposa que me ofendió. A veces yo seré el receptor de esa gracia y seré perdonado por mi esposa, por mi esposo. Seré perdonado por mi hermano, por mi hermana. A veces me tocará perdonar, a veces seré yo quien seré perdonado. Pero siempre habrá gracia cuando hay verdadera unión a Cristo, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida que refleje esa gracia. Y este amor en el Espíritu que Pablo menciona
no es algo que proviene de nosotros, sino que es el resultado del Evangelio, el poder del Evangelio. Y así como Epafras reportó el amor de los colosenses, también nosotros debemos ser conocidos como una comunidad que refleje la gracia de Dios en nuestra vida cotidiana, siendo testigos de ese Evangelio que hemos recibido. Para concluir, hermanos, el día de hoy, hemos visto cómo Cristo ocupa el lugar central en todo lo que hacemos como iglesia. Desde el principio, el Evangelio ha sido el medio por el cual Dios ha obrado en nosotros, transformándonos a través de su gracia y llevándonos a dar fruto. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente, Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Él es la fuente del amor, de la esperanza, de la fe. Él es quien nos da el crecimiento y el que da fruto en nuestras vidas. Por lo tanto, Cristo es el preeminente en la iglesia. Nuevamente, ¿cómo se llama esta serie de sermones? La preeminencia o supremacía de Cristo en la iglesia. Cristo es el preeminente, no solo como el objeto de nuestra fe, sino como el fundamento de todo lo que somos y lo que hacemos. Está Cristo en el centro de tu vida. Su obra está transformándote a diario. Estás viviendo de acuerdo a la esperanza que Él te ha dado, amado hermano, amada hermana. Continúo con preguntas. ¿Tu fe y tu amor reflejan esa gracia que has recibido de Cristo? Hermanos, estas preguntas que debemos hacernos constantemente son importantes porque el Evangelio de Cristo no solamente cambia nuestra vida un momento. No es como esa hermanita que un día llegó donde un pastor y le dijo: pastor, me siento tan llena de amor, estoy tan llena de amor, tan llena de amor, tan llena de amor. Salió a la calle, subió a la micro, hasta que alguien le pisó el pie y dijo, y el amor se le fue bien lejos, ¿verdad? Y después odiaba a todo el mundo, odio a todo el mundo, aborrezco a todo. Hermanos, el Evangelio no solamente nos cambia por un momento, sino que transforma nuestras vidas por completo, haciéndonos cada vez más y más como Él. Puedes decirle al Señor en tu corazón: Señor, yo quiero ser más como tú. Porque en algún lugar del mundo, hermanos, había un hombre que había vivido una vida con vicios, con adicciones. Los vicios no son necesariamente siempre droga, adicción. Hay muchos vicios que el ser humano tiene en su alma. Había un hombre que tenía adicciones, había tomado malas decisiones y tenía un profundo vacío emocional en su vida. Luchaba con su identidad y su vida parecía estar marcada por el fracaso. Había probado muchas cosas para llenar ese vacío que sentía, pero nada lo había logrado. Sin embargo, un día, en un momento de desesperación, escuchó la predicación del Evangelio. No era un mensaje intelectual para él, sino un llamado personal de Cristo preeminente, de ese Cristo preeminente, supremo, que lo amaba y quería transformarlo. Este hombre comenzó a asistir a una iglesia donde se encontró con un grupo de personas que no solo le hablaron del Evangelio, sino que lo vivían, lo amaron, oraron por él, lo acompañaron mientras aprendía a caminar en la gracia de Cristo. Y a medida que pasaban los meses, su vida comenzó a cambiar. El vacío que había sentido durante años fue reemplazado por una esperanza viva que no dependía de las circunstancias, sino de Cristo. Porque Él había dado vida, había dado su vida por Él. Este hombre comenzó a dar fruto, hermanos. Este hombre comenzó a dar mucho fruto en su vida. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos identificamos, hermanos amados, con esta realidad? ¿Cuántos de nosotros somos ese hombre o esa mujer, verdad? Cristo, hermanos amados, es preeminente en la iglesia. Cristo es preeminente en medio de los cristianos. Permítanme un poquito, hermanos. Este hombre, quiero seguir hablando de este hombre. Este hombre comenzó a dar fruto con el tiempo. Su vida ya no estaba marcada por el fracaso, sino que por la gracia de Cristo empezó a dar fruto. Su fe en Cristo lo transformó y su amor por los demás comenzó a reflejar la misma gracia que él había recibido. Aquel que una vez vivió sin propósitos, ahora se veía como un siervo fiel del Evangelio, dispuesto a compartir lo que había recibido. ¿Cuántas historias como la de este hombre existen?
¿Cuántos nos identificamos con esta historia? Cada uno de los que estamos aquí un día fuimos este hombre, ¿verdad? Este hombre insatisfecho, vacío. Hermanos amados, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cristo es todo lo que necesitamos. Él es la raíz de nuestra fe, el objeto de nuestra esperanza. Si Cristo ocupa el lugar preeminente en tu vida, todo lo demás va a ser transformado. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Es Él el centro de tu fe, de tu esperanza, de tu amor, de tus relaciones? Si no es así, hoy es el día para recordar que el Evangelio de Cristo no es solamente un mensaje que recibimos, sino una realidad que debemos vivir y que transforma todo en nosotros. Para terminar, que Cristo sea preeminente en tu vida y que su Evangelio continúe día a día transformando tu corazón y llevando el fruto en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque el Evangelio da fruto y crece en nosotros. Pongámonos de pie y oremos al Señor en esta hora.